comenzando porque, como siempre digo, por respeto a quienes han llegado en horario, es importante cumplirlos. Así que, bienvenido. Hoy vamos a trabajar un poco y vamos a ver sobre el marketing en el mundo de los esports y qué aspectos son los que tenemos que considerar a la hora de hacer, digamos, de armar nuestras campañas, de acercarnos a los potenciales sponsors, ya sea para lo que es el armado de un torneo, para lo que es y lo que más nos interesa acá, traccionar público hacia nuestros medios, etcétera. Un pequeño repaso que quiero hacer, siempre hago al inicio de la clase respecto de lo que ya hemos visto. Siempre recordemos que digamos, nosotros hoy tenemos el gran desafío de desarrollar el mundo de los esports en el continente latinoamericano, un continente que en general, salvo por Brasil y México, no tiene un gran desarrollo en este mundo. Todos nuestros consumidores lo hacen sobre productos que vienen generados desde Europa principalmente o desde Asia y en alguna medida de Estados Unidos, y que eso hace que para nosotros podamos ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Es decir, tenemos una enorme oportunidad para construir todo lo que querramos en este mundo, aprovechando justamente eso y aprovechando también la falta de generación de contenidos de modo local. Como les decía, hoy vamos a trabajar, después de esta breve introducción, vamos a trabajar. Hola Natalia, bienvenida. Vamos a trabajar sobre el marketing en los esports, vamos a desarrollar esto. A ver, Natalia, ya le pido a Mario que te asista para que puedas. Sí, ya comenzamos. Fíjate, por favor, que tengas deshabilitado por las dudas el antivirus, porque es probable que eso haga que se bloquee. A ver, un segundito que lo vamos a asistir. Ahí le pido a Mario que la asista. Ya está. Bueno. Continuando, como les decía, vamos a trabajar y vamos a ver hoy un poquito sobre el marketing en los esports. A ver, ¿qué es la comunidad o qué es el ecosistema? ¿Cómo está comprendido el ecosistema en el mundo de los esports? El ecosistema en el mundo de los esports, obviamente, es un gran ecosistema constituido por los sponsors, los equipos, las competencias profesionales, los juegos y los organizadores de eventos. Esto es lo que compone el mundo de los esports, el mundo sobre el cual tenemos que nosotros trabajar. Ahora, en este mundo, además de tener, o en este ecosistema, además de tener como actor principal a los fans, tenemos un actor de reparto que es muy importante y que son, digamos, las plataformas a través de las cuales este mundo se desarrolla. Las dos principales plataformas, como ya lo vimos en la clase pasada, son Twitch y YouTube. Estas dos plataformas son, ya lo vamos a ver más adelante, quienes nos van a ayudar a nosotros a difundir de alguna manera nuestro producto, nuestros mensajes. ¿Okay? Lo que queramos llevar a nuestra audiencia en términos generales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay un dato para que ustedes lo consideren. El 11% del tráfico total que se genera en la red respecto de, digamos, estas dos plataformas, ¿sí? Está generado por el mundo de los esports. Esto es mucha gente. Ustedes recuerden de los datos que hablamos la semana pasada en la primera clase. Hoy tenemos fans que son, digamos, 300 millones de fans que son asiduos concurrentes a eventos o a mirar este tipo de contenidos. Pero esto se duplica a la hora de pensar en los fans que lo hacen, digamos, de manera aleatoria. Es decir, entran a algunos eventos y a otros no. Entonces hace una comunidad realmente muy, muy interesante. Vamos siguiendo con esto,
a ver, ¿qué les cuento? Los esports, como ya saben, cada vez mueven más dinero. El año pasado, digamos, los esports generaron 1.2 billones de dólares en términos de ingresos generales. Es decir, hay, digamos, hoy se posiciona como una manera realmente muy sólida y que son una, digamos, a ver, una torta publicitaria abre la posibilidad de generar una enorme torta publicitaria en la que las marcas empiezan a invertir. Esto es, a principios de los inicios, obviamente tenía un fuerte componente de marcas tecnológicas. Hoy ya empezamos a ver que las grandes marcas empiezan a sumarse al mundo de los esports. Y no lo hacen solo, como acá les pongo dos ejemplos básicamente, que son Louis Vuitton y Nike, y no lo hacen solo en el mundo virtual, sino que lo hacen en el mundo real. Es decir, uno puede ver dentro del mundo virtual de League of Legends, ¿sí? Él puede adquirir productos de Louis Vuitton en el mundo real. Lo mismo pasa con Nike, que a pesar, digamos, que no solo tiene su presencia en el mundo virtual, sino que ya tiene modelos de zapatillas desarrollados en función de un juego que tiene, digamos, la potencia como Fortnite. Avanzando con esto y adentrándonos un poquito en este mundo, digamos, nosotros lo primero que tenemos que entender es que gran parte de nuestra audiencia son millennials y centennials, a quienes, como ya explicamos en la clase pasada, es muy difícil llegar a través digamos, es complicado llevar a través de los canales digitales habituales. Es por eso que es necesario la construcción de una comunidad previa. El 60% de estos no miran televisión habitualmente, entonces, de ahí tenemos una barrera. A esto le agregaría que no consumen y no leen los medios de información habituales, salvo por algunas cosas muy específicas que tienen que ver con el deporte, el segundo deporte de interés o el equipo al que siguen, en general no miran televisión y no siguen medios tradicionales. El 70% pasa más tiempo relacionado con el mundo de los esports que con el mundo de los deportes tradicionales. Es notable cómo en estos dos segmentos etarios, como son los millennials y los centennials, ustedes tienen esta situación que se plantea y no importa el país del que se trate. Esto también es muy interesante de ver. Esto no es solo un problema, digamos, cultural de un país o de una región, sino que es transversal a todas las regiones, digamos, a todas partes del mundo. Y digamos, como dato, digamos, de color, y que no es menor, es hasta el 90% de ellos pueden nombrar al menos un sponsor que no está directamente relacionado con el sector gaming. Es decir, que no necesariamente tiene que ver con la tecnología o con algo específico que se desarrolla, que se utiliza en el mundo del gaming. Avanzando un poquito más, bueno, reforcemos esto que les decía recién, que en un principio y aún hoy, ¿no es cierto? También hay una fuerte presencia de las marcas relacionadas con el mundo de la tecnología, como son Intel, AMD o Nvidia, digamos que son empresas de periféricos, como puede ser Logitech o Razer. Estas marcas, digamos, ya apostaron desde el inicio, y es por eso también que muchos de los principales torneos a nivel mundial, lo que, digamos, nosotros llamamos como los majors a nivel mundial, tienen como patrocinadores a estas marcas. Pero bien, ya empieza a ser copado de alguna manera por marcas que no tienen una directa relación, como pueden ser Coca-Cola, Orange, Toyota, Red Bull, Movistar o Mastercard, que se encuentran ya desarrollando, digamos, estrategias específicas de marketing en el mundo de los esports. Si ustedes tienen presente, para aquellos que han jugado, y si no, los invito a que puedan verlo, digamos, a apreciarlo. Por ejemplo, dentro del juego FIFA van a encontrar que sponsors como Coca-Cola tienen una presencia virtual, como lo tienen normalmente al costado de la cancha de fútbol en los torneos presenciales.
Esa es una realidad que ya empieza a verse. Y acá, bueno, yo les pongo para aquellos que no estuvieron un ejemplo que vi en mi clase pasada, en el mundo, digamos, del fútbol. Ustedes saben que a partir de este año empezó a desarrollarse la iLibertadores, o sea, la Copa Libertadores en su versión de eSports. Ustedes imaginen que los sponsors, lo agradecido que están los sponsors, teniendo en cuenta que, digamos, la Copa Libertadores, producto del COVID-19, no pudo jugarse, y sin embargo la Copa de la Libertadores sí se está jugando con altos niveles de audiencia en lo que hace a la participación de espectadores. Siguiendo un poquito con todo esto que les comentaba, digamos, es importante, tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, los esports, saben ustedes que tienen un enorme potencial, digamos, de ser un medio para una marca. Es decir, hay una gran digamos, una gran tradición o una gran tracción dentro de lo que son los esports respecto de los deportes tradicionales. ¿Por qué? Porque existe muchísima mayor interactividad a la hora de desarrollar estos eventos. Ustedes recuerden todos estos eventos en su gran mayoría. Para los que ven o han visto los videos que se publican de los grandes torneos, yo les cuento que solamente, digamos, normalmente las finales y las semifinales son los únicos que se juegan de manera presencial. Todo el resto se desarrolla de esos grandes torneos en el mundo virtual. Esto hace que se genere una enorme cantidad de tráfico y de interacciones por redes sociales, por medios no tradicionales de información, y aún con los mismos organizadores de los equipos hay una mayor cercanía respecto de lo que son los deportes tradicionales. Es absolutamente normal en este mundo que la mayoría de los jugadores profesionales de élite tengan cientos de miles de seguidores con los cuales están en contacto permanentemente ellos. Entonces hay una cercanía y un acercamiento de productos, marca y una interrelación que es realmente muy, muy fuerte. Respecto de la lealtad, de acá es importante, digamos, cuando hablamos de marketing, de la lealtad de los fanáticos, en general, digamos, acá hay distintos tipos de lealtad. Lealtad que se dan entre equipos, lealtad que se dan hacia equipos, hacia jugadores específicos, hacia profesionales y hacia streamers independientes. ¿Qué son, digamos, qué es todo esto o qué significa todo esto? A diferencia de lo que son los deportes o nos encontramos con los deportes tradicionales, ¿sí? Es normal encontrar en este mundo que una misma persona siga o sea fanático de más de un equipo, que puede estar dividido en más de un equipo en distintos juegos, en distintos tipos de juego, o aún de equipos que compiten entre sí. Eso es bastante normal. Lo mismo que ser, digamos, ser fan de un equipo, pero ser admirador de un jugador específico que juega para otro equipo, un jugador profesional. Cuando nos referimos a los streamers, ahí entramos en otro capítulo que no es menor. Los streamers no son no son otra cosa que lo que nosotros en la jerga o en general, nosotros en el mundo se conoce como los youtubers. Digamos, nada más que estos son específicamente muy enfocados al mundo de los esports. En muchos casos, no siempre, son jugadores profesionales retirados. Ustedes tengan en cuenta que este es un deporte, ¿sí? En el cual los jóvenes inician a muy corta edad. Muy corta edad. Vuelvo al ejemplo que puse en mi clase pasada. El jugador argentino que salió quinto en el Campeonato Mundial de Fortnite tenía apenas 13 años. Es decir, en general, con 22, 23, 25 años, un jugador profesional de élite prácticamente ya está pensando en el retiro. Entonces, ellos en general se vuelven streamers. Son quienes desarrollan todo el mundo y el submundo alrededor de lo que es de lo que son los videojuegos, los esports. En lo que hace al respaldo, digamos, es lo mismo, al respaldo auténtico del jugador, es lo mismo que pasa en el mundo de los deportes tradicionales.
¿no es cierto? A los fanáticos, digamos, les llama la atención y hay una fuerte creación de una afinidad con la marca que estamos potenciando, con la marca que queremos, digamos, presentar en el mercado. Es muy importante hasta tener en cuenta que la atracción que se genera hacia una marca por parte de los, digamos, de los jugadores profesionales y de todo lo que rodea a un equipo profesional, incluido comentaristas, incluido los canales específicos que lo siguen, etcétera, es realmente muy fuerte y el nivel de interacción de marca es realmente muy grande. Yo acá pongo como ejemplo algo que me tocó vivir a nivel personal, que es durante la realización de un evento en Brasil, donde competían los dos principales equipos que hay en Brasil de Counter-Strike, digamos, el equipo que salió campeón logró vender en exactamente 1 hora 45.000 remeras, chombas, ¿sí?, de su equipo. Esto es para que ustedes se den una idea de lo que significa la atracción y lo que significa este mundo. Es un mundo 100% digital de una enorme cantidad de compradores compulsivos que deciden su compra en 5 segundos, 10 segundos, no mucho más que eso. Entonces, ese mundo es donde nosotros tenemos que meternos, donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y a desarrollarnos. ¿Por qué? Porque hay que comprenderlo, como vamos a ver más adelante, para poder interactuar con él. Ese es el desafío. Por último, en esta parte, digamos, lo que les quiero contar es decirle, los jugadores de eSports, a diferencia, como les decía antes, de lo que pasa en la mayoría de los atletas patrocinados, es que, digamos, no les molesta, digamos, todo el patrocinio, toda la experiencia, digamos, marketinera que se genera a su alrededor. Es más, ellos hacen un culto de todo esto, porque es como que tienen otra visión totalmente distinta. No sienten que pierdan capacidad o que pierdan sus posibilidades a la hora de hacer publicidad, o que van a ser menos profesionales si se posicionan, digamos, con una determinada marca o intervienen de manera directa o indirecta en algún involucramiento con un gamer, con alguna marca, con algún desarrollo que se haga de manera específica. A ver, ahora vamos a algunos aspectos que debemos considerar para desarrollar una estrategia de marketing que nos permita, digamos, tener resultados. A partir de esto aparecen nuevas decisiones de valor, como figura en la filmina. Entonces, ¿qué cosas o qué preguntas tenemos que hacernos nosotros a la hora de trabajar con el marketing y sobre todo con el desarrollo integral de lo que significa el mundo de los eSports desde nuestro medio? Lo primero que tenemos que revisar es dónde se encuentran los usuarios a los que quiero impactar. Esto es, recuerden que en este contexto, digamos, las barreras geográficas no existen. A diferencia de lo que uno pensaría en términos de medio y de generación de noticias, uno aquí hace mucho hincapié en lo local, particularmente en lo que pasa en la localidad donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy, en el país donde yo estoy. Y después me refiero en alguna medida a lo mejor a los aspectos internacionales. En este punto es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque mis lectores pueden estar en cualquier parte de Latinoamérica y la mayoría de las noticias que se van a generar son internacionales. ¿Por qué? Porque, como les expliqué al principio, Latinoamérica en términos generales, como digo siempre, exceptuando Brasil y México, no tiene una fuerte tradición en este mundo. Entonces, al no tener una fuerte tradición en este mundo, digamos, es muy difícil encontrar noticias que nos permitan traccionar una gran cantidad de público, que para el cual sería nuestro objetivo. ¿Cómo logramos su atención?
de manera creativa y no intrusiva. Básicamente de dos maneras. La primera, de manera creativa, lo primero que yo siempre les digo a los medios cuando empiezan a adentrarse en este mundo es, digamos, háganlo, digamos, en un paso a paso, en un devenir en el tiempo. No van a crear una comunidad y desbancar a las comunidades que ya existen, sobre todo a los creadores y generadores de contenidos, de manera rápida. Lo segundo es adecúen el lenguaje y la forma de expresarse a los usuarios a los que están apuntando. Lo tercero que debemos considerar es de qué recursos disponemos. Es decir, los recursos humanos deben ser recursos entrenados en este mundo. Los gamers en general se dan cuenta cuando quien escribe no pertenece a su comunidad. Realmente es muy evidente, aunque parezca extraño, utilizan lenguajes particulares, condiciones particulares que, digamos, deben ser adquiridas por quienes decidan ingresar en este mundo. Y por último, como siempre decimos, que es algo obvio, es cómo vamos a medir los resultados a los que estamos apuntando. En términos de medios, nosotros siempre más que como ejemplo, como recomendación, lo que a todos les decimos es lo mismo. Hay que construir un camino. Para construir un camino, esto se requiere de un paso a paso necesario que va desde la construcción y la identificación de un medio en este mundo, para lo cual debo construirlo a partir de la generación de noticias a lo largo del tiempo y de manera sostenida, porque de otra manera, digamos, con hechos aislados no va a funcionar, que va a terminar desencadenando probablemente siempre en la concreción o el desarrollo de un evento propio. Ahora, el evento es la frutilla del postre, digamos, es el techo de la casa, no el inicio. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil que a mi medio lo identifiquen como un constructor y un creador de noticias y un generador de noticias dentro de esta comunidad. ¿Qué pasos debemos considerar para definirles una estrategia de marketing y de desarrollo dentro del mundo de los esports? Obviamente lo primero es encontrar la audiencia correcta. Cuando me refiero a encontrar la audiencia correcta, nos referimos a enfocarnos en como les expliqué en mi clase anterior, cada juego, si bien todos son esports, Counter-Strike, que es un juego netamente de guerra, League of Legends, que es un juego, digamos, épico, FIFA, etcétera, tienen una comunidad, tienen un grupo de seguidores, tienen subgrupos de fanáticos y sobre todo, digamos, tienen lenguajes y formatos distintos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que quien cubra un evento de Counter-Strike, digamos, difícilmente pueda cubrir de la misma manera profesionalmente un evento de League of Legends o un evento de FIFA. El de FIFA quizás les resulte bastante más sencillo a alguien que está ligado al mundo del fútbol, digamos, que los otros dos. Lo segundo que debemos identificar, y es un poco lo que yo les hablaba recién, es los canales a través de los cuales nosotros tenemos que generar esta simbiosis con nuestros usuarios, ¿sí? O con nuestros lectores. ¿Por qué? Porque en general claramente van a ser siempre a través de medios digitales, digamos, raramente, le diría casi nunca, va a ser a través del papel, no interactúan con el diario tradicional. Lo segundo es, y ahí hay un dato muy importante y un error muy recurrente que cometen la mayoría de los medios, y esto tiene que ver con el hecho de que las publicaciones las hacen en su mayoría, ¿sí?, dentro de las noticias de tecnología. Para los fans, los esports son un deporte. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Para algunos, y esto siempre lo pongo como ejemplo también, para algunos el ajedrez es un juego ciencia. ¿Okay? Ahora, a nadie se le ocurriría hacer un comentario sobre un campeonato mundial de ajedrez puesto dentro de la parte de ciencia de un medio. Entonces, en el mundo de los esports,
es lo mismo. Lo tercero y muy fuerte es asociarse, digamos, asociar este mundo de los esports hacia los influencers. Es decir, hay muchos influencers hoy, digamos, que trabajan, interaccionan una enorme comunidad, pero cientos de miles de fanáticos o de fieles, si quieren llamarles, que pagan por escuchar lo que ellos dicen, que pagan por escuchar sus comentarios, por ver lo que están diciendo y lo que están haciendo. El cuarto punto yo lo puse resaltado a propósito, porque es todo un desafío, es algunos medios, algunas empresas, para adentrarse en el mundo de los esports, lo hacen desde el lanzamiento de su propio equipo de esports. Un ejemplo claro, o quizás uno de los más conocidos, por lo menos para esta parte del mundo, es lo que ocurre con los equipos que Movistar tiene tiene sus propios equipos. Amén de sus propios campeonatos, tiene también sus propios equipos compitiendo en distintos juegos. ¿Qué es lo importante de esto? El desarrollo que podemos alcanzar a través de la generación de nuestro propio equipo. Ustedes recuerden, y si lo googlean, lo van a encontrar, hay hoy muchos muchos jugadores de élite de otros deportes profesionales que ya empiezan a tener su propio equipo de esports. Ahí, perdón, hago una pequeña interrupción porque vi que está preguntando Brian que si hay transmisión en YouTube. No, en este caso las transmisiones de YouTube solo se hicieron para SIPConnect, no en el caso de los seminarios. Continuando, disculpen la interrupción, bueno, voy a enumerarlo para no hacerlo también tan largo. Eventos del equipo anfitrión, o sea, ¿a qué referimos esto? Es convertir nuestro medio, en el anfitrión y en el epicentro de todo esto que pase alrededor de nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país propiamente, en el mundo de los esports. Hay casos muy exitosos de medios y comunidades que desarrollaron eventos que terminaron traccionando toda la economía de la región a partir de esto. Un ejemplo muy claro, que yo se los voy a describir acá para que después ustedes puedan googlearlo, es la localidad de Katowice. Katowice es una localidad polaca que no tiene más de 200.000 habitantes y que desarrolla uno de los torneos más grandes del mundo. Cuando ustedes miren y vean en el video las dimensiones que esto tiene, ha traccionado enormemente la economía del lugar. O sea, hoy para ir a ver un evento en Katowice, las reservas de hoteles se hacen con 3 o 4 años de anticipación. Hay empresas de la envergadura, digamos, de envergadura mundial en tecnología radicadas ya en Katowice alrededor del mundo de los esports. A eso se refiere. Después, bueno, lo que tiene que ver con el patrocinio de un evento, centrarse en un marketing de contenido, es básicamente lo que siempre pasa y lo que siempre se desarrolla o se piensa a la hora de generar una estrategia puntual. Avancemos un poquito más. Acá yo quería mostrarles muy rápidamente lo que es el desarrollo de los esports y las marcas traccionadas en nuestro, digamos, en un país como España. Ahí van a poder ver, digamos, en el caso puntual de este gráfico, digamos, el nivel de desarrollo que en España tiene este tipo de eventos y las marcas que traccionan, ya sea por los eventos individuales que se realizan, por los equipos que que ya tienen, digamos, una fuerte tracción hacia las marcas y tienen una fuerte atracción a través de sus fans y sobre todo por la constitución
de ligas que empiezan a ser muy poderosas. Entonces empiezan a tener ya su propia impronta, su propia marca, su propio desarrollo. Eso hace que cada vez sumen una mayor cantidad de marcas en este punto. Algunas cosas que quería mostrarles respecto de esto que veníamos hablando y que es la asociación ya de marcas que no son tradicionalmente o que no están tradicionalmente en el mundo de los esports, que a partir del año pasado, de los últimos 2 años les diría, han empezado a tener una fuerte presencia en este mundo. Uno de ellos es Pringles. ESL es el mayor realizador a nivel mundial de eventos de esports. Es tan grande que cotiza como empresa en la bolsa de Frankfurt. Es decir, tiene un enorme desarrollo en este mundo. Vamos al siguiente. Acá tenemos Doritos y que tiene una fuerte presencia, como yo les decía ya, no solo digamos, en la marca, digamos como marca, sino auspiciando también jugadores. Nike, que auspicia a Giants, Gigantes, que es el principal equipo, uno de los principales equipos que tiene España, ¿sí? Auspiciado directamente por una marca como Nike. Y por supuesto Burger King, que tiene, digamos, una directa relación con un juego como Call of Duty, que es, digamos, un desarrollo conjunto, digamos, y que se traccionan mutuamente, digamos. Ese sería el desafío que tienen. Y acá yo creo que uno que es muy importante, ¿por qué? Porque ya, como ven, está metido dentro del juego. Ya no es que está por fuera, en la periferia, en el desarrollo del torneo, sino que Mastercard está directamente dentro del juego. Es decir, ya cuando uno está jugando, el sponsor está directamente metido adentro del juego, ya sea para aquellos que lo juegan de manera profesional y todo el resto los está mirando, como así también para todos los que lo hacen de manera amateur. Esto es lo que tiene de importancia y es lo que les demuestra esto que yo les vengo diciendo, el nivel de tracción que el mundo de los esports empieza a tener en las grandes marcas. Ya no pasa desapercibido, ya no es solo, digamos, producto o que solo intervienen las marcas que son tecnológicas. Lo hacen también aquellas otras marcas que no lo son y que no estuvieron habitualmente en este mundo. Ahora bien, ¿se acuerdan que al principio yo les hablé y que era muy importante tener en cuenta las plataformas de streaming? Las plataformas de streaming se van a convertir en nuestros principales aliados a la hora de desarrollar nuestro entorno en el mundo de los esports. ¿Cuáles son, digamos, o por qué son importantes? Porque básicamente dominan hoy el 99% del desarrollo de los eventos y de todo lo que pasa a través del mundo de los esports. Esto es, y ya no ocurre solo con los medios gráficos, sino también con los medios televisivos, el hecho de que es como que quedaron afuera del modelo. Cuando ustedes imaginan que recién ahora grandes cadenas de la envergadura de ESPN o de Fox empiezan a tener temáticas referidas al mundo de los esports, es para darse cuenta que ante la atracción de 300, que pueden generar 300 millones de espectadores potenciales, está claro que ese mundo está pasando por otro lado. Entonces, ¿dónde pasa ese otro mundo? Bueno, claramente una de las plataformas donde este mundo pasa es Twitch. Es una plataforma que es propiedad de Amazon. Amazon, como en otras cosas, hace mucho tiempo que vio una enorme posibilidad y empezó a desarrollar y a volcar mucho dinero en el desarrollo de Twitch. A la par, digamos, no a la par, pero siguiéndolo ya bastante de cerca, porque entendieron que así debía ser, encontramos YouTube y Facebook como las tres que integran el podio de las plataformas en lo que hace a transmisión. Y como siempre pasa, digamos, Asia, que también es importante recordar que se lleva el 50% hoy del tráfico en lo que hace al mundo de los esports, digamos, tiene sus propias plataformas, digamos, para lo que hace a la transmisión de estos mega eventos.
Vamos a conversar ahora o vamos a charlar un poquito ahora en lo que significa algunos aspectos que hemos tocado. Uno tiene que ver con el marketing de los influencers. Acá en la mayoría es lo que les expliqué hace un rato. Los jugadores, hay muchos jugadores de élite o exjugadores que tienen una enorme cantidad de seguidores. Esto hace que, digamos, en plataformas como Twitch y YouTube tengan enormes recaudaciones que serían realmente la envidia de más de un medio, de gente que paga por escuchar lo que ellos comentan, por escuchar lo que ellos promocionan, por definir estrategias, cómo juegan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en el mundo, digamos, a ver, hay algo que nosotros tenemos que entender. Este mundo se mueve, esta economía se mueve en el mundo del pay-per-view. Es decir, son muy pocos los desarrollos importantes, ya sea porque son, digamos, a ver, o es muy poco el contenido, digamos, valioso que se desarrolla de manera gratuita. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque a la hora de monetizar, ¿sí? Estamos yendo hacia un mercado que está acostumbrado a pagar para ver. Esa es una enorme diferencia respecto de muchos mercados en los que nos toca hoy interactuar. Entonces, es muy importante ahí tener buenas opciones y tomar buenas decisiones a la hora del el desarrollo. En muchos casos, la sugerencia de alianzas estratégicas con este tipo de influencers es muy importante para traccionar una gran cantidad de sus seguidores hacia nuestros medios. Lo segundo tiene que ver, como siempre, con el merchandising. Básicamente, y por eso marcas de la envergadura de Kellogg's o Burger King tienen digamos, ese destino. Básicamente por lo que hablamos al principio. Recuerden que nosotros aquí estamos yendo hacia un segmento etario que no mira televisión, no mira los medios tradicionales, pasa una gran cantidad de tiempo en el mundo, dentro de este mundo. Entonces, es necesario desarrollar contenidos para apuntar a ese mercado a través de los medios que ellos utilizan. A ver, algunos datos que son interesantes para compartir y que vayan asociados a lo que les comentaba recién. Lo primero es que el 46% de los gamers disfrutan de contenidos patrocinados vinculados a los juegos. Es decir, dentro de los juegos no les molesta. A pesar de que, por ejemplo, en sus canales de YouTube, etcétera, tienen bloqueado los pop-ups o tienen bloqueado todo lo que tenga que ver con publicidad. Entonces, acá tenemos ya una primera gran muestra. Ahora, si eso lo llevamos a los menores de 35 años, el porcentaje se eleva al 63%. Que reconocen en el gaming, ¿sí? Por ejemplo, una de las principales temas de conversación entre sus amigos. Fíjense ustedes, porque esto es importante a la hora de posicionar nuestros medios. Como yo siempre les digo, en general a las empresas, debemos empezar a pensar en cómo construir para las próximas generaciones, que no consumen de la misma manera ni miran las mismas cosas que miramos los que tenemos más de 50 años o más de 45, les diría. Entonces, el desafío es posicionarnos ahí, donde hoy en Latinoamérica no hay nadie parado. Son muy pocos los que están parados. Siguiendo con esto, otro dato, el 72% de los varones, en este caso, reconocen que es la forma en que más tiempo pasan con sus amigos. Y acá es, digamos, aquellos que tengan amigos o que tengan esta edad, digamos, quizás podrán corroborarlo en que es una forma habitual la de las reuniones virtuales entre amigos para jugar algún juego de estas características. Por último, dicen que el 61% de los jugadores piensa que el patrocinio lo volvió más interesante al juego. Fíjense ustedes este tema. Algo que ocurre, por ejemplo, suele ocurrir frecuentemente para los sudamericanos, que a veces somos más afectos a deportes como el fútbol respecto del fútbol americano.
es que no terminamos de comprender mucho nosotros la cantidad de publicidad que tiene entre medio y los cortes que tiene entre medio un partido de fútbol americano. Bueno, eso es habitual en el mundo de los esports. Algunas conclusiones, digamos, que tenemos que sacar es: tenemos una enorme oportunidad, digamos, para los medios, las marcas y las empresas en general. La construcción de una marca asociada al mundo de los esports, en el mundo de los gamers y en el mundo de los jóvenes, tiene una muy fuerte ligazón mutuamente. Es muy importante. Es necesario asociar nuestras marcas a la tecnología y a todo lo que implica el mundo de los esports. Digamos, hay una gran camada, un gran nivel de desarrollo respecto de nuevos actores como son los influencers, los gamers, los streamers, que desarrollan y que han traccionado un montón de usuarios, un montón de fans, han generado enormes comunidades que hoy pasan desapercibidas para la mayoría de los medios, para la mayoría de la gente, para la mayoría de las empresas. Digamos, esto cuando lo llevamos a nivel local, y yo he podido comprobarlo en distintos países de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, en donde marcas no principales, o sea, no estoy hablando de Coca-Cola, Kellogg's, etcétera, digamos, les hemos demostrado el nivel de atracción que tienen al ligar su marca a este mundo. Entonces, como siempre les digo, si queremos acciones de marketing innovadoras y que conecten con este mundo, tenemos que conocer, prepararnos y conocer las reglas de juego sobre las que están basadas y construido este mundo. Eso es muy importante a la hora de desarrollarlos. No es sencillo, no es ciencia oculta. Ahora, no es para improvisados, porque como les dije antes, acá hay muchos que intentan escribir y lo hacen de manera equivocada, enfocados en el público en general y no en el mundo gamer. Entonces, tenemos que segmentar a quién vamos a dirigir nuestro mensaje, tenemos que entender cómo lo vamos a construir y a partir de allí podremos desarrollar una estrategia que nos posicione en un mundo que nos va a permitir llevar una gran cantidad de fanáticos, de alguna manera, o de lectores hacia nuestros medios. Muchísimas gracias por todo. Espero no haberlos aburrido demasiado. Ahora quedo atento a las preguntas que quieran hacerme, ya sea por chat o por activando el micrófono. Gracias, Juan. Se agradece el cumplido. Bueno, se ve que he sido extremadamente claro, así que si no hay alguna consulta que quieran hacerme. A ver, acá Fabi Verdugo, gracias Fabi por el cumplido también, dice qué recomendaciones nos daría cuando se empieza con pocos recursos. En realidad no se trata solo de un problema de recursos, Fabi, es un problema podemos empezar de una acotada, siempre lo decimos así, yo no les indicaría que tengan dentro de su medio toda una parte dedicada exclusivamente al mundo de los esports, porque claramente les va a ser muy difícil llenarlo de contenidos. Pero en el paso a paso tienen que trazarse
una línea de tiempo y objetivos de corto y de mediano plazo. Esto es, escribir todas las semanas o tener todas las semanas noticias referidas a este mundo, digamos, y empezar a desarrollar y hacerse ver y conocer dentro de la comunidad gamer como alguien donde pueden ir a buscar información. Ese me parece que es el primer gran paso. Para eso es necesario prepararse de alguna manera. Como yo siempre digo, yo podría escribir claramente un montón sobre el mundo de los esports, pero no puedo escribir casi nada del mundo del béisbol, a pesar de que lo miro por televisión y creo entender cuáles son las reglas de juego. Entonces, me parece que la primera recomendación que yo les daría es esta, es estudien, entiendan el juego, no escriban sobre todo, segmenten a quién va a ir dirigido, es decir, entiendan si van a dirigir sus comentarios respecto de el público en general, para que el público en general, donde posiblemente estén los sponsors locales que después los apoyarán, entienda qué significa este mundo y qué es todo lo que se genera alrededor, y después empiecen a escribir y a formar noticias que vayan respecto del mundo, digamos, del mundo específico gamer, es decir, con comentarios respecto a torneos internacionales, a fechas donde se van a desarrollar, es decir, información que irá de lo general a lo particular, tratando de darle contenidos, empiecen a investigar si hay jugadores profesionales en sus comunidades, dentro de su ciudad, dentro de su país. No necesariamente tienen que ser de la élite mundial, seguramente si los hay en sus comunidades ya son reconocidos. Entonces, todo esto les va a permitir a ustedes empezar a generar un público que hoy claramente no es habitual en sus medios. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros alguna duda que tenga? Bueno, a ver, escucho que no sé si hay alguien que está escribiendo. Si no, les agradezco a todos por su presencia. Los espero el próximo jueves a la misma hora, 13 horas de Miami, para la tercera clase. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.